Hola a todos, yo soy Alex de Infinity Comics, la tienda de cómics del centro de Madrid. Y hoy estoy aquí en compañía de mi hermano Mario para hacer una nueva sección que esperamos que sea mensual, hablando de una de las series de obras de cómics fundamentales de la historia, hablando sobre ellos, no solo de qué tal es el dibujo y tal, sino un poco hacer una labor de investigación de históricamente qué sucedía, por qué el autor pensó esto, por tal. No en vano Mario es periodista, no ejerce ahora mismo como tal, pero bueno, sí que tiene esa vocación de investigación, de querer saber más de por qué. Y hombre, obras como V de Vendetta, que es la obra que traemos hoy para iniciar esta línea, creo que es una obra que da pie a que uno quiera saber por qué se hizo esta obra, cómo se hizo. Totalmente, totalmente. Es una obra interesantísima. Para aquellos que la hayáis leído, pues ya sabéis por qué, y aquellos que no, pues hoy esperamos daros algunas ideas y destriparos el por qué se hizo y cuáles son las temáticas y por qué este personaje es el que es, o esa careta tan famosa que tiene. Todo tiene un porqué y una historia. Hay gente que ha podido leer el cómic, pero que no tiró de wikis ni de nada para entender el porqué de algunos aspectos históricos, de comparaciones de lo que ocurrió aquí con otros hechos, de la máscara. Así que bueno, quizás aunque lo hayáis leído podéis descubrir elementos que no sabéis y cuando lo leéis otra vez, pues y quizás podéis disfrutar aún más del cómic si cabe. Este cómic, muchas más obras maestras y no tan maestras según quién, están en nuestra página web, en infinitycomics.es y también en nuestra tienda, en Madrid Encailerato, donde si os gusta lo que hacemos por fin, apoyarnos comprando tanto en la tienda como en la web. Mario, ¿preparado? ¿Listo? Ya. Bueno, pues comenzamos, Mario. Vamos allá. Que hoy tenemos guiones. Tampoco es muy común, pero como hay bastantes hechos, datos y demás que había que tener un poco, por no sabernos aquí, pues que mínimo, ¿no? Que nos veréis como los programas haciéndolo de ok, sí, esto ya está hablado. Así que bueno, en fin, comencemos por el principio. Okay, siempre hay que empezar por el principio. Que lo tienes ahí abajo. Que está aquí abajo, evidentemente, que es de qué va VT porque no podemos presuponer que todo el mundo que ve este vídeo conoce esta obra. VT Vendetta nos coloca en un futuro distópico en Londres, en que el personaje se revela frente al sistema totalitario que está oprimiendo a la sociedad. Y él, digamos, mediante atentados, simulando hechos históricos que hablaremos luego, digamos, se quiere alzar contra quien maneja, tanto como una venganza personal por lo que le pasó, como una venganza de lo que es el pueblo frente a que les está totalmente sometiendo. Un resumen sencillo, breve, que creo que poco a poco iremos y quizás hablando de más de la obra, según lo vayamos comparando con esos históricos que pasaron y comparándolos con lo que sucede por aquí. Pero por ahora creo que si te parece, está bien para dejar un poquito una píldora. Obra de Alan Moore al guión con David Lloyd al dibujo. Alan Moore es uno de los artistas más reconocidos del medio, quien más que menos le suena su nombre, artista de cómic, artista de libros, que ha hecho pues varias obras de las que casi todo el mundo o que mucha gente coloca en sus top 10, 5, 20 de sus mejores cómics de la historia, en el que contamos con su etapa de La Cosa del Pantano, Watchmen, V, Top 10, Providence, La Broma Asesina, es decir, From Hell, que es uno de mis favoritos, o Miracle Man. O sea, es que podemos hacer un vídeo solo suyo hablando de sus obras. Y que a mí me sorprendió que no lo sepa, yo tampoco soy un experto en el cómic, pero que también tuvo algunas historias de Superman y de Lobezno. Hombre, claro, Superman que yo mismo recuerdo es que fue del Cruzado de la Capa. No, esa es la de Batman. Siempre lío esa con la de Superman, con la de que fue del Hombre del Mañana. Esa es la suya, que es un gran cómic. Y bueno, David Lloyd es un artista que podemos decir que quizás si no fuera por su trabajo en V, por aquí podemos hablar, no sé si lo diremos luego, que es una obra que ambos artistas consideran que es de los dos. Que lo reconoce el propio Alan Moore en varios textos, que es una obra de los dos. Claro, este cómic no es sin David Lloyd y Alan Moore lo dice, hay muchas ideas que pasan aquí en la obra que fueron aportes de David Lloyd, no simplemente solo fue el guión, toma, y dibuja. No. Fue una obra casi que se considera de los dos, eso dicen ellos. Sí. Pero sí dicen verdad que David Lloyd, si no fuera por esta obra, tendría quizás menos nombre en cuanto a lo que ha hecho. Porque es verdad que ha trabajado en etapas de Hellblazer, ha hecho obras para Marvel, pero V es la obra que le encumbra y que le coloca en el diálogo de la gran mayoría. Hablaremos de él de otros términos, si no fuera porque aparece como que fue
parte de V. Muy interesante eso, ya luego lo hablaremos, pero es vital, o sea, es vital Alan Moore como David Joy para entender la obra. ¿Ves? Y mismo, pues tenemos en España 4 ediciones diferentes. Como obra fundamental que es, no es de extrañar que tenga tantas ediciones. Es decir, tenemos esta obra que es la Deluxe, que se cuenta con esta funda que se sube, que es más grande que la edición que también tenéis normal en tapadura. 30 y pico euros. Tenéis la edición DC Pocket, que cuesta 9,95. Y luego tenemos esas 3 ediciones, son exactamente lo mismo en contenido, en imagen. Todas tienen al final un epílogo necesario, importante de leer, creo, cuando se acaba esta obra. Todas son a color, solo que, bueno, la Pocket es en tapa blanda, esta es en tapa dura, esta cuenta con la funda, este es tu tamaño un poco más grande. Y luego está la Deluxe en blanco y negro, que no cuenta con el entintado a color posterior y que mucha gente considera, digamos, la más pura, por solo tener el trazo de David Lloyd. Así que, bueno, una obra que, según el bolsillo, que la tenéis a precio tirado, que es el DC Pocket, y como obra fundamental pues está en unos formatos pues de coleccionismo absoluto, como obra referente que es. Y que siempre digo que creo que V es una de las obras más fácilmente regalables a otra persona que directamente no haya leído mucho cómic o que, bueno, o que directamente haya leído cero cómic. Sí. Pero que desde, por un lado, el tema del formato, porque puedes regalar algo más caro y darte ahí ese lujo para quedar muy bien, hasta también quedar súper bien y seguir regalando una cosa de 10 euros. Que bueno, imaginaros, es un tamaño mucho más pequeño que este, pero fácilmente, es un sencillamente para leer. Regalo de amigo invisible. Vamos, yo lo recomiendo que si no sabéis qué regalar a alguna persona, pero que por lo menos sí que algo lee, ¿no? Que le interesa la lectura, esta es una obra, tanto por precio y formatos, como por lo que es la trama, el mensaje y los personajes, que es fácilmente... que le va a gustar a cualquiera. Como dice Mario, tiene un tipo de narración más clásico, hay más bocadillos de narrador, o sea, es una obra que presta que quien no es tan habitual al cómic, solo más de libro, pues puede acercar y conocerla. En fin, pasamos ya de lo más esencial, lo más básico, de los artistas, un pequeño resumen de quiénes son, qué han hecho, formatos y demás, pues un poco coloquémonos en el contexto histórico en el que se hizo esta obra, porque toda obra se debe a su contexto histórico generalmente, que en más o menos medida, y esta obra es hija de la década en la que se hizo por lo que sucedía. Exactamente. Entonces pongámonos las gafas de ver en los años 80 y ver qué sucedía para colocarnos históricamente qué pasaba en el mundo mientras que se publicaba esta obra, que fue del año 81 al año 88. Eso es. Antes de nada, vamos a darle crédito a de dónde surge esta pequeña idea de dar contexto, en el que vamos a contar otra serie de datos, de cosas que estaban sucediendo en torno al año 81, para entender, como decía Alex, de dónde veníamos. Esta es una idea prestada del famoso programa de José Luis García de Qué grande es el cine en Televisión Española, en la 2, y más tarde que siguió haciendo en Telemadrid, el de cine en blanco y negro, que reunía una serie de compañeros críticos de cine. Antes siempre hacía un pequeño momento en el que hablaba de pues que si en los años 50 ese año de turno había ganado la Copa de Europa el Real Madrid, porque es muy madridista, o hablaba de si no sé qué autor había sacado este libro, que si no sé quién había sido Nobel, o si, bueno, o quién había ganado los Oscars ese año. Entonces, bueno, otro tipo de cuestiones hasta de política. Entonces, todo esto sí que es verdad que sirve para darte cuenta de en qué punto estás. En este caso estamos en el año 81, aunque son diferentes temas los que hemos recopilado para hablar de V de Vendetta, empezamos hablando de cómic, aunque repetimos que vamos a tocar otros sectores de la vida, de la sociedad. Pero ¿qué cómics se habían publicado en torno al año 81? Porque dices, oye, es que no se había publicado todavía este, o sí, ya se había publicado, o todavía no. Entonces, bueno, hablamos de un cómic que ya tiene 43 años desde que se comenzó a publicar. Desde que se salió el primero, porque como has comentado antes... Tú y yo. No, y terminó de publicarse... Exactamente. Entonces, en el año 81, claro, bueno, que obviamente estos dos autores llevaban ya rumiando hasta que publican el primer tomo, el primer capítulo, llevan tiempo para sacarlo adelante. Pero bueno, año 81, vamos a ver. Maus
Ya se había publicado. Del 77, ¿verdad? ¿No? Sí. En el mismo año, gran año, en el 81, aparte que nació nuestro querido hermano Jaime, se publica El Incal de Jodorowsky. No vaya esa. Pero el mismo año, yéndonos al mundo superheroico, los X-Men, mítico Días del Futuro Pasado. Nos vamos a Japón y comienzan las andaduras de Oliver y Benji, Capitán Tsubasa. Un año más tarde comienza Akira y Nausicaa del Valle del Viento. Y ya por terminar y por hacer nuestro pequeñísimo guiño y homenaje a Akira Toriyama, hasta el año 84 no comienzan las historias de Goku en Dragon Ball. Sí, señor. Fijaros, qué obras, vaya año, Solo ese año que empieza a publicarse El Incal y Días del Futuro Pasado, aparte de Capitán Tsubasa. Sí. En fin, pero bueno, luego tenemos que en el mundo videojuego, es un sector en el que yo recurro en este canal, como fan que sabéis que soy, se publica Pac-Man. Pac-Man, Y la recreativa, claro. Que Pac-Man tú lo piensas y dices, eso es de hace 2000 años. Pues fue cuando empezó V de Vendetta, Pac-Man. Y que nos sirve también para recordar que Nintendo como tal todavía no habría sacado su primera consola, que PlayStation no sale, si no me equivoco, hasta el año 94. Sí, o sea, que imaginaros que ahora estamos ya con la última Play, la 5, pero que la primera Play de todas no sale hasta el año 94 y estamos en el año 81. Mismo os digo de la Game Boy, de portátiles, etcétera. Pero fijaos, aquí tenemos ya de la serie de datos que ha recopilado Mario, curiosos más o menos, el primer dato histórico importante en la lista que te he puesto, que tendría que ver mucho con la trama de esta obra. Sí, en los años 80 fueron muy populares porque una corriente neoliberal, tanto por parte de Estados Unidos como del Reino Unido, que por entonces pues eran los grandes países que estaban dominando el mundo, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. Ronald Reagan y Margaret Thatcher serían los personajes clave en los años 80. Esto sería un temazo interesante porque, por ejemplo, todas las películas estas de hombres, de disparos, de militares, ¿no? Van Damme, Stallone y Schwarzenegger. Ese cine de acción patriótico que, si os dais cuenta, siempre están luchando contra fuerzas extranjeras, ¿no? Siempre son los rusos, ¿no? Los comunistas, o pueden ser los vietnamitas, o pueden ser otro tipo de bandas que atacan, ¿no? La nación. Bueno, pues es muy interesante, no vamos a entrar ahí. Pero sí que sucede que son años en los que, por ejemplo, en el particular del Reino Unido, que es estos autores, es de donde sacan ellos su situación vital, es una Margaret Thatcher que llega como la Dama de Hierro, que es como se le llamó, porque fue muy férrea, fue muy dura a nivel social. Es verdad que el país no pasaba por su mejor momento económico, pero claro, es que fue contra los mineros, llevó a cabo muchas reformas sociales y económicas y bueno, más adelante recuperaremos un texto de Alan Moore en el que se veía una gran persecución social contra algunos colectivos y una gran represión policial. Y esa Inglaterra que él vivía en los 80 es la que de alguna manera le influye para llevar a cabo esta V de Vendetta. Esa represión está marcada en la obra claramente, ¿no? Aquí tenemos, aquí ha dejado Mario el dato de que la invasión de las Malvinas fue también por ahí. Claro, es que ahí estaba, pues seguro que habéis escuchado muchos a The Clash, que era un grupo punk que tenía unas letras bestiales que reflejaban esa Inglaterra, o el God Save the Queen de los Sex Pistols. Pero fijaros, aquí tenemos también que estamos en plena Guerra Fría, con la URSS invadiendo Afganistán. Mario aquí indica cómo vimos en Rambo 3. Bueno, quien vio Rambo 3... Quien vio Rambo 3 sabe de lo que hablamos. Sí, claro. O sea, Rambo 3, que yo sé que a ti te gusta recordar que la primera película de Rambo, ¿no? Se llama Rambo 1, se llama en inglés First Blood, y en español se llama Acorralado. Es una película que va de... hecho solo por eso. Exactamente. En los años 70... de que Rambo 1 es acorralado. En los años 70 hay muchos personajes y muchas películas que te retratan el militar que viene de Vietnam, pero es rechazado por la sociedad. Por diferentes razones. Una, porque estaba todo el rollo pacifista, en el que decían que porque estaba Estados Unidos allí. Y segundo, porque vinieron perdiendo.
¿vale? Entonces, que incluso en esa película, que lo dice Alejandro G. Calvo, que es el director de Sensacine, que también tiene un canal de YouTube fabuloso, él dice perdón, yo me estoy liando. John Rambo vuelve a su casa, vuelve a Estados Unidos tras haber guerreado en Vietnam, pero le rechazan, porque es un personaje que es rechazado en Estados Unidos por lo que he dicho, por haber sido pacifista, por esos corrientes pacifistas y por haber perdido la guerra. El comisario que le persigue y que se le hace pasar mal durante toda la película es porque es de la guerra de Corea, que la ganó Estados Unidos. Entonces, que el problema de Vietnam, que eso también pasa con Taxi Driver, que Robert De Niro también es un personaje que vuelve de la guerra pero que no encuentra su sitio, porque aparte de venir medio chalado, la sociedad tampoco le hace sitio. Es interesante porque en esa época, los 70 y 80, se figura mucho ese papel. Nos estamos yendo a Rambo, pero Rambo 3 hablaría luego de cuando John Rambo vuelve a ser militar y se va en este caso a Afganistán en plena guerra de Afganistán. Por Rambo nos podemos ir. Pero bueno, que está bien a veces recordar la historia, porque mucha gente, sobre todo hay mucha gente joven, que se piensa que lo que ocurre a día de hoy es como, esto es increíble y son cosas que han pasado en la historia y pasarán siempre. O sea, ahora mismo estamos con Rusia como estamos, pero en esta época, en el año 80, los 56 países aliados boicotean los Juegos Olímpicos. Aliados de Estados Unidos, claro. Estados Unidos boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Porque era en la URSS y claro, estaba haciendo lo que estaba haciendo. Otro tema que a mí me gusta mucho hablar, que es la música, que antes hemos pasado de puntillas por el mundo de los videojuegos, otro día espero que tengamos más rato para hablar pero en el año 81 estaban sacando primer disco de Depeche Mode, Iron Maiden, Queen sacaría su noveno, Thriller saldría al año siguiente, el mundo todavía no tenía Thriller, y el disco más vendido en el año 80 fue Back in Black de AC/DC, es decir, de AC/DC. Que me lo sé porque lo pone aquí. Es un añaco. Y mira, y luego continuamos hablando de ese año, en el año 80, claro, espero que se me disculpe, pero se publica la obra en el 81, pero yo entiendo que los autores en el año 80 estarían y alrededor de... Bueno, luego contaremos de dónde venía V. Por tanto, ella se está Vale, de acuerdo. ¿No? Pero bueno, que en el año 80, ya pasando de la música, en este caso al cine, sigo con, que antes mencionaba a Taxi Driver, ahora sigo con Scorsese, pero que en el año 80 sale Toro Salvaje, Indiana Jones en búsqueda del Arca Perdida, de Spielberg, El Imperio Contraataca, la segunda de la Guerra de las Galaxias, con George Lucas, El Resplandor, de Kubrick, El Hombre Elefante, de David Lynch, y luego 3, que es esto ya es como un pequeño juego, es un triple, que es Viernes 13, Superman 2 y Aterriza como puedas. La mejor. Grandísima película de comedia. De todas que has puesto, la mejor. O sea, en cuanto a concepto artístico, musical, videojuego y tal, todo eso. Sí, de repente. Aterriza como puedas, quizás sea el elemento. Sí, estaba ahí en una lista que aparecía y yo digo, esta hay que mencionarla. Claro, en este año, la OMS declara como erradicar el virus de la viruela. Más que tenemos ese obituario de que muere John Lennon, Félix Rodríguez de la Fuente y Alfred Hitchcock. A 3 horas. Y bueno, Mario, este último dato lo te dejo a ti que lo digas, porque lo has puesto tú y me parece que bueno, es vital saber que en el año 81 se emite el último episodio del Chavo del 8. Y tú y yo lo veíamos en casa pensando que estaba en emisión. Que estaba ahí. Tú y yo lo vemos en los 90 en casa, que estaba por Telecinco por la 2, pensábamos que era que estaba en emisión el asunto. Totalmente. Estaba ya acabado de hace... Y ahí estaban todavía, como la que se avecina, ¿no? Que lo siguen echando en FNF, ¿no? La gente que lo piense que se cree que esto ahí las cosas están poniendo. Y bueno, pues nada, habrá gente que igual ya no recuerda de qué va este vídeo. De V de Vendetta. V de Vendetta, año 81, ¿vale? Habrá gente que diga, bueno, esto está guay, ¿no? Pero es verdad que que yo vine a hablar de cómics. Que yo vine a hablar de V, pero bueno, ya nos hemos colocado. Históricamente, ya nos hemos puesto un poco. Ya sabemos de qué va la obra, quiénes son los autores y en qué contexto estamos. Histórico de cómo estamos y qué pasaba cuando se estaba pariendo y cuando se hizo V de Vendetta. Bueno, creo que no hemos comentado que esta obra como tal
se comenzó a publicar en el año 81 y acabó en el año 88, habrá gente que diga, pero si no es tan larga, como para haber durado 7 años. Y eso es porque se publicaron primero unos capítulos en una revista, la cual creo que tenemos aquí mismo, Warrior. en la revista Warrior, que es una revista británica, y la cual cerró. Entonces, casi vivimos en un mundo en el que no existe V de Vendetta. Menos mal que DC Comics, en su sello Vértigo, decidió rescatar esta obra y acabarla y completarla bajo el sello de DC Comics. Y bueno, ahora vamos aquí, por ejemplo, sobre digamos cuál digamos que fue el caldo de cultivo que llevó hacia lo que fue V. Sí, a Alan Moore le encargan que haga un cómic sobre un mundo gángster basado en los años 30. Y él empezó a trabajar en ello y cuenta que, bueno, que le estaba costando, pero al parecer el que más le costaba era a David Lloyd, que como dibujante se tenía que documentar sobre cómo era un tipo de coche, el típico coche en el que los gángsters sacan esas metralletas, ¿no? Y a la que pasan te ametrallan y te matan, ¿no? Pues al parecer era un coche muy famoso, pero que eso y otro tipo de cuestiones de la época le generaban dificultad, ¿no? Entonces, pues siguieron avanzando. Es interesante, porque bueno, toda esta información que hemos sacado de los escritos y de las entrevistas que hay en este libro incluidas, hablan de un proceso constante de compartir información y ideas entre uno y el otro, ¿no? Entonces, comenzaría con unas aventuras pulp, que era un tipo de contenido que se sacaba entonces. Hablaba pues que tuviera algo de exotismo, que fuera algo que se acercara a lo que se estaba publicando por entonces. Y esto también dio pie a empezar a pensar en trasladarlo, en vez de hablar del pasado, decían de por qué no lo llevamos a un futuro. Y eso decía una mezcla de un futuro distópico en el que cogía, pero que fuera un poco realista. O sea, no era un futuro en el que estás en el espacio, en un ámbito completamente irreconocible, sino que decidieron coger, como hablábamos antes de la situación política con Margaret Thatcher, que llevaba siendo ya primera ministra desde el año 79, cogieron esa Inglaterra en la que la veían totalmente destruida, la veían completamente pervertida y con un régimen totalitario, y por tanto que fuera una Inglaterra del futuro, pero en un futuro cercano, y en una Inglaterra. Y no sé si en algún momento lo hemos comentado, que al ser los dos autores británicos, ambos votaron o les gustó mucho la idea de dejar de que por una vez, en vez de que sea una obra que se viera el contexto como en Estados Unidos, como era muy típico en la época, sino que esta vez se viera algo muy británico, como en este caso sucede en Londres, en el que reconoces constantemente, bueno, pues cosas como el propio Parlamento o el Big Ben. Ahora mismo no recuerdo, y no sé si en la obra aparece, digamos, el año en el que transcurre esta obra. Pues no sé si se dice, ¿no? No lo sé. Si está, aquí lo pongo, pero claro, se habla todo de un Londres distópico que no afecta el contexto histórico previo de las primeras páginas a lo que luego es la obra, pero es verdad que sí que se dice antes de que el mundo está sumido en la destrucción, ya que esa historia ocurre después de una guerra nuclear a escala planetaria en la cual continentes quedan destruidos de un modo masivo. Porque estamos en plena Guerra Fría. Estamos en plena Guerra Fría y básicamente Londres ha quedado, bueno, lo que es Reino Unido queda también bastante destruido, incluso inundado. Y bueno, es una situación bastante de caos de fin del mundo, digamos, lo que nos plantea el contexto de una posguerra nuclear, sí, que en esa época también estamos en ello un poco. Claro, es que en esa época, bueno, que en la plena Guerra Fría pues había esa amenaza de bombas los unos a los otros, ¿no? Ambos lados. Entonces ellos plantean que es una situación en la que se ha dado esa guerra, se han lanzado las bombas, han desaparecido Eurasia y África, entonces y que se ha generado un caos. Entonces, en pleno caos, lo que sucede es que aparecen esas fuerzas totalitarias, ¿no? Estilo nazi, y son los que terminan dominando la Inglaterra de la época a través de mano dura, control total a través de cámaras y otro tipo de técnicas. Es verdad que ya antes que comentaba lo de cuando les hacen ya el primer pedido de los años 30 que tenía que apuntado, es interesante cómo se va creando los nombres. Que V viene de un lado, Vendetta viene de otro, o sea, ya Alan Moore empieza a crear un personaje que se llama Vendetta.
Por otro lado, ya tienen un personaje para que había propuesto años antes, cuando era mucho más joven, pero que se lo habían tirado, en el que ya había un personaje que intentaba ser un enmascarado, ¿no? Intentando cobrar venganza, intentando ser un justiciero de la noche. Quiero decir con esto que cuando se llega a la obra final es una suma del contexto en el que viven, como decíamos, la Thatcher, lo de los misiles, que ellos ya habían intentado trabajar en diferentes tipos de historietas, entonces van reciclando y van sumando y bueno, van hablándose los unos a los otros y les van gustando cosas. Es verdad que hay una cosa que el mismo Alan Moore comenta, que había escrito una lista de conceptos que sirven también para entender muy bien el tipo de personaje y el tipo de contexto, o sea, el personaje como V de Vendetta como protagonista y sus características y el contexto en el que esto se da. He traído soy aquí... muy fan de esa sucesión de conceptos, la verdad. O sea, me imagino a Alan Moore con los ojos en blanco y haciendo aquello de... se le vienen hacia arriba los ojos y empieza a ¿Cómo se escribir llama aquello sin de querer. la escritura? ¿Cómo se dice? Cuando se escribe un poco como sin pensar, tiene un nombre, ¿no? De escritura, No lo conozco. así un poco. Pero me recuerda a la Ouija, ¿no? Que empieza a llevarte la vida. Nombres y palabras. El propio Alan Moore nos cuenta en este libro que escribió una lista de conceptos en una lucha por intentar reunir todas las ideas que tenía y por intentar romper el problema, el bloqueo de creatividad. Entonces, para entender el contexto y el tipo de personaje protagonista que es V de Vendetta, escribió lo siguiente. No están todos, pero están casi todos. George Orwell, Huxley, el juez Dredd. Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac. Luego explicaremos. David Bowie, La Sombra, Night Raven, que era el personaje que había dibujado David Lloyd, Batman, la obra Fahrenheit 451, las obras de la Escuela de Ciencia Ficción de Un Mundo Feliz, de Orwell, Robin Hood. Estos fueron una serie de conceptos que él escribió un poco como que le venían. Sí, como que ya iba barruntando cosas que él tenía en mente y de repente como que lo puso en un listado que yo espero que me perdonéis, pero es que me gustó mucho y por eso lo busqué. Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic. Es que esto es lo más inquietante. ¿Pero esto qué es? Esto no sé, es una... No, yo sí lo sé. No, es tú sabes. Claro, sí lo sé. Lo sabes. Pero era una pregunta al aire ¿pero esto qué es? ¿Qué es, Mario? Bueno, primero de todo es que lo de Arlequín es muy divertido, aunque luego veremos que la respuesta es otra, que yo pienso en Arlequín y pienso en la máscara, ¿no? del personaje, aunque luego veremos que la máscara viene por otros motivos. Esto es una referencia a otra obra del siglo XX en el que te planteaba un mundo en el que estaba todo totalmente sistematizado y nadie se podía salir de la regla, ¿no? Era un mundo de relojes en el que todo estaba claramente como sistematizado, ¿no? Era la obra te marca que la gente tiene que ir. Exactamente. Lo que se le manda. Exactamente. Entonces hay un personaje que de repente decide generar el caos, que luego entraremos en el hecho de que él plantea en la obra en V de Vendetta la anarquía, ¿no? O sea, que aunque no vamos a entrar directamente en la obra, capítulo por capítulo, y personajes, pero sí es verdad que él lo que hace en la obra, y bueno, pues ya a esta altura de la película, aunque no destripemos del todo la obra, pero sí que él durante cada uno de los capítulos va intentando cargarse cada uno de los grandes pilares que sostienen el sistema en el que se desarrolla esa sociedad. En la obra V de Vendetta, él va yendo detrás de cada esos pilares y cargándoselos, también por la relación de su pasado, porque él en un momento dado, cuando se genera la revolución y llegan esos nazis, ese régimen totalitario, se lleva por delante a todo aquel que oliera a revolución o que oliera a algo que no fuera esa ideología conservadora, es decir, que persiguen a los comunistas, a los homosexuales, a los artistas, a todo aquel que no encajaran con el sistema que ellos consideraban que tenía que ser. Entonces el personaje termina en cárcel y durante esos años de cárcel, cuando él sale, es cuando empieza la obra, pero él, parte de su vendetta personal, es contra todos aquellos que participaron en su sufrimiento de años de cárcel y que más tarde estarían muy bien colocados. Uno siendo
la voz, ¿no? El que siempre habla por la radio. Entonces él, al cargarse, quiere hacer que la sociedad se dé cuenta de que algo está cambiando. O se carga a un jefe eclesiástico, generando también ese miedo interno en esos poderes. Pero bueno, me estoy yendo de madre. Sí, Solo bueno, para comentar que aquí hay un guiño a la Arrepiéntete de Arlequín, le dijo el señor Tic Tac, que viene de una referencia de las obras de Henry Thoreau, que era un autor estadounidense del siglo XIX, que uno de sus escritos más famosos es el de Desobediencia Civil. Entonces, bueno, anarquía, desobediencia civil, V de vendetta, anarquía, lo que buscaba básicamente era cargarse el sistema para que ese sistema cambiara totalmente desde la propia anarquía. Y como extra, que comentar que la película que se hizo en 2005, ¿no?, con Natalie Portman y el Hugo Weaving, que es este actor que hizo el agente Smith en Matrix, por ejemplo, y también apareció en El Señor de los Anillos, renegó mucho de ella porque le estirparon la parte... sí, de la anarquía. Hay mucha gente que escucha que Alan Moore reniega de las películas que basan sus cómics, y la gran mayoría de las veces no es por la calidad de las mismas, que ya luego ya cada uno, pero en el caso de V era porque un factor tan importante como ese político anarquista que quiso poner en su obra, se optó por no reflejarla, porque imagino que la película quería tener una obra más conservador dentro de una historia de alguien rebelde frente a un estado totalitario. Con Watchmen, yéndonos un poco de ramas, no era tampoco por la calidad misma, sino porque él desde el primer momento dijo que no quería que se hicieran obras películas con el cómic, y además no le llegó de esto. ¿No? Nada. También era... Pues qué raro, ¿no? Está bien, por eso está enfadado. Ya, normal. Quizás era el motivo más importante para que no le pareciera bien. Pero bueno, retomando esto. El título de la historia no fue ni idea de Alan Moore ni de David Lloyd, por lo que aquí pones, Mario. No, exactamente. Como comentamos, es que la obra fue una construcción como a capas, ¿no? Todo lo que hemos hablado de que si primero les hicieron una petición, luego su idea de hacer un futuro distópico, el contexto en el que vivían. Alan Moore ya había presentado un personaje, que lo voy a recuperar por aquí, que el origen del personaje es que todo ello suma. ¿Siendo la muñeca? Sí, es la muñeca, de doll, ¿no?, en inglés. Y que, bueno, él con 22 años, pues quiso hacer una historieta en el que hubiera, pues, un terrorista un poco raro, entre comillas, porque esto lo hemos sacado de su propio texto, que llevaba la cara pintada de blanco, se hacía llamar The Doll, la muñeca, y declaraba la guerra a un estado totalitario a finales de la década de los años 80. Vaya, es bastante parecido a lo que finalmente es V de Vendetta. Lo único que le contestaron, que un terrorista transexual no era lo que tenían en mente. Ah, sí. Como que no... No. Vemos, Entonces, y a esto le sumamos a lo que decíamos antes, ya años antes, Alan Moore había pensado en un personaje que se podía llamar Vendetta. Lloyd había pensado, por otro lado, en un personaje que se iba a poder llamar V. Y bueno, al final hay un socio del editor, un señor llamado Graham Mars, que fue el que finalmente sugiere el nombre de V de Vendetta para el título del libro. Para quien no haya leído la obra, que V, el nombre de V de él, no es solo por la V de Vendetta, es el nombre que da el cómic, sino que es la V por otra cosa más, que es una cosa curiosa cuando lees que tiene que ver con su pasado. Tiene que ver con su pasado, ¿verdad? Sí, que no sé si no lo quieres contar. No, no voy a contar por si alguien lo lee, vale. Alguien no lo ha leído el cómic, pero el hecho en sí de cuando te das cuenta de dónde viene esa V, sí, gana fuerza. Bueno, pues uno de los elementos más importantes que tiene esta obra es la máscara de V, que la recuerdo aquí. A ver, que se la quite. Y que tiene... al otro lado. Vale. Que tiene un sentido, tiene una referencia histórica importante. Muy importante. Y porque es un hecho histórico real que pasó, del cual se absorbe para reflejarlo en la obra, y el cual, no sé si podemos decir que es la cara de Guy Fawkes, sino una cara más o menos... Es la ilustración de quien podría haber sido él. Eso es. O sea, bueno, vamos al grano. ¿Quién fue? Claro. Guy Fawkes. Guy Fawkes, que por cierto es un personaje que todavía a día de hoy en Inglaterra hay un festivo, el 5 de noviembre. Bueno, no sé si es festivo, no sé si no tiene que trabajar, pero bueno, no, pero hay una festividad en la que queman, en la que hacen unos fuegos y que tiene que ver todavía con este personaje. Bueno, no todavía, que es sí. por él. Guy Fawkes fue un inglés
del siglo XVII. Esto pasó en el 1605. Exactamente, la historia por la que es famoso sucede en 1605. Y era católico, que ya sabéis que por entonces el protestantismo y el catolicismo tenían grandes conflictos y disputas. Conflictos serios. Muy serios, bueno, claro, no de solo sangre. De periodismo, sino de guerra. No, por supuesto, claro, se mataban entre ellos. En Inglaterra, bueno, pues hubo diferentes luchas entre diferentes ramas de la Iglesia, y que básicamente al final en Inglaterra fue porque el rey quería poder divorciarse y volver a casarse, y se fue al protestantismo porque así evitaba al Vaticano, que todavía entonces tenía muchísimo poder. O sea, que la historia es algo tan fácil como un tema o de amor o de faldas, o como lo queramos ver. ¿Qué sucedió? Claro, esa era la época en la que se estaban matando los unos a los otros. El protestantismo llega ya a la corona y los católicos ven aquello como una afrenta. Y sucede que empieza a haber un complot. Una serie de católicos, una serie de personajes ingleses empiezan a conspirar contra la monarquía y el parlamento inglés protestante. Y deciden explotar, hacer un atentado con muchísima pólvora en el propio parlamento, que por lo que cuentan las historias, la historia real, vamos, la historia con H, es que era una cantidad de pólvora tal que se habría encargado una zona muy grande se habría encargado el Parlamento, se habría encargado la basílica esta que está ahí enfrente, que no recuerdo el nombre, y que es un sitio magnífico, por cierto. Y bueno, el caso que sucedió, que en un momento dado le pillan, le torturan, y él canta y termina dando los nombres del resto de personajes que habían participado ahí. Y esa es la historia. Que claro, obviamente él no era el líder de esta historia, sino que era parte de... Era un tipo que le pillaron con las manos en la masa. Que al parecer era el que estaba guardando la pólvora, y que de repente, bueno, se dio un chivatazo. Entonces al que le dieron el chivatazo empezó a hacer sus pesquisas, y en el momento dado lo que descubre es que delante del Parlamento hay un sitio un poco peculiar, con un personaje un poco peculiar, y termina dándose cuenta de que hay una cantidad de gente de pólvora que solo tiene un sentido, ¿verdad? Claro, y este personaje es el que se usa en la obra, porque la obra empieza con lo que nunca haya ocurrido, pero sí ocurre en este cómic. O sea, lo que nunca llega a ocurrir en nuestra historia real, que fue ese atentado, que es que empieza como tal el cómic. Exactamente, que es lo que termina haciendo V en V de Vendetta, es llevarse por delante el Parlamento, ¿no? Es muy interesante porque lo que tú decías, hay una serie de ilustraciones, que ahora mismo no recuerdo bien, pero sí que son fidedignas, en las que de quiénes serían esos personajes, porque quienes llevaron a cabo el complot no eran 4 pringaos, sino que serían una serie de señores que tendrían un privilegio o una situación de poder tal como para que alguien les haya hecho una ilustración. Porque no creo que el panadero o el soldadesco así más bajo, nadie les hiciera un dibujo. Entonces, en base a esa ilustración que se recupera de este tal Guy Fawkes, es de donde sacan la idea de hacer la máscara. Esto es muy interesante porque aquí hay una serie de comentarios que están aquí apuntados por parte de David Lloyd, que habla de que para él este V, la apariencia sería el de un Guy Fawkes resucitado, ¿no? Con una máscara de papel maché, sombrero cónico, que sería incorporado por parte de Alan Moore, y una capa oscura, ¿vale? Por ser, un personaje que por tanto era muy famoso. Dice el propio Moore, dice, literal, aunque me reviente reconocerlo, que yo creo que este señor tiene que ser muy orgulloso, no sé, por la forma en la que él habla, dice, el mayor avance fue de David Lloyd. Dice, todo se resumía en una carta que escribió de forma improvisada y que hablaba de interpretar, que había que interpretar como si tuvieras que tener una piedra roseta, vamos, que era imposible de leer su caligrafía. Y dice, y transcribo a continuación los fragmentos relevantes. Y leo de nuevo. Sobre el guión, dice David Lloyd. Mientras escribía esto, se me ocurría una idea sobre el héroe. ¿Por qué no lo plasmamos como un Guy Fawkes resucitado, con máscara de papel maché, capa y sombrero en forma de cono? Tendría un aspecto muy raro y le daría a Guy Fawkes la imagen que se ha merecido durante tanto tiempo. Y exclamaciones. En vez de quemarlo todo el 5 de noviembre, deberíamos conmemorar que intentara volar el Parlamento. y esto es el mensaje que le manda a Alan Moore. Y Alan Moore contesta, escribe en el libro. Cuando leí esta frase, se me ocurrieron 2 cosas.
Lloyd está peor de la cabeza de lo que yo creía. Y esta es la mejor idea que había oído en mi vida. Todos los fragmentos que tenía en la cabeza, todo lo que hemos contado antes, se unieron con la imagen de la máscara y la historia de Guy Fawkes. Y bueno, aquí también hay un párrafo que te has puesto, sacado de Alan Moore, comentando los hechos planteados en la obra, que dice que no distan tanto lo que se decía y lo que sucede en el cómic de lo que en el año 88 pasaba cuando Margaret Thatcher por tercera vez revalida el gobierno del Reino Unido. Pues eso es. En particular dice lo siguiente, un texto que me parece muy interesante de leerle y de ligarlo con todo lo que habíamos comentado y con lo que sabemos que es la obra de V de Vendetta. Escribe: la prensa sensacionalista dice que hay campos de concentración para enfermos de SIDA. Los nuevos antidisturbios llevan visores negros, igual que sus caballos, y en el techo de las furgonetas han instalado cámaras de vídeo rotatorias. El gobierno ha expresado su deseo de erradicar la homosexualidad, aunque sea como concepto abstracto. Y no se puede más que especular sobre qué minoría será la próxima contra la que se legislará. Hace frío, mal ambiente y esto ya no me gusta. Acababa Alan Moore con esa frase. Hace frío, mal ambiente y esto ya no me gusta. ¿Y por qué será que esto me parece que tampoco dista mucho de lo que ocurre? Desgraciadamente tampoco son los mejores tiempos. Pero bueno, yéndonos quizás del modo más exagerado posible a lo que ocurre aquí, pues nos podemos ir ahora mismo a un Corea del Norte, podemos ir a un China, ¿no? A gobiernos que nos plantan lo que sucede aquí en V, ¿no? De un control total y masivo sobre la población. Probablemente Rusia tampoco sea... alineación, nada que no, o sea, es que sigue pasando, todavía por desgracia, no es ninguna película de ciencia ficción ni es una distopía, o sea, es que todavía ocurre. Eso es lo que tiene la obra, que hay muchas cosas con las que conectas, hay muchas cosas que reconoces y claro, eso el poder de la policía, el poder de los medios de comunicación, el poder de un sistema que a veces pasa por encima de toda la sociedad. Alan Moore se adelantó como grande de los artistas escritores del siglo XX y siglo XIX, hizo obras que se adelantaron de un modo increíble a lo que iba a ocurrir. Sí. Y este control ahora mismo que tenemos, ya no solo sobre una alineación, sino sobre el control de cámaras de seguridad, de cómo se nos quiere tener controlados por... Hay mucha referencia también a un mundo feliz, ¿verdad? Pero es que desgraciadamente el siglo XX fue terrible, ¿no? Como cuenta Stefan Zweig, el austriaco en el mundo de ayer. Bueno, pues ya el régimen nazi empezó a hacer eso, sí. Y por supuesto el régimen comunista de la URSS también hizo lo propio. Entonces, bueno, es que los autores del siglo XX vieron esos sistemas tan horribles que nos han trasladado esto. Y como siempre se dice, que ojalá la historia del pasado nos sirva para aprender, ¿no? En el presente. A veces se repite. A veces se repite. A veces sí, vamos. Madre mía. En fin, pues ya habéis visto los conceptos históricos en los que la obra se basa, has visto de qué va la obra. No hemos querido entrar en ella porque creemos que hay que descubrirla. Creo que es una obra que hay que leerla no sin saber nada, pero creo que creemos que se debe conocer de primeras y todas, a pesar de que os hayamos contado esos conceptos de los cuales la obra incide, que es ese personaje enmascarado, cual Robin Hood o cual Resurrección de Guy Fawkes, con ese concepto anarquista terrorista de alzamiento del pueblo frente a un gobierno. Y que, bueno, es verdad que ahora me da pena no haber comentado que todo esto se lleva a cabo a través de una mujer a la que él rescata de haber sido, pues, bueno, probablemente violada y quizá asesinada por parte de la policía. Y entonces esto es las primeras 3 páginas, y entonces a partir de ahí él la rescata y a través de ella él le narra cosas, ella ve cosas y entonces, bueno, son los 2 personajes principales que, como bien decías, no hemos entrado en la obra porque hay muchos personajes y hay muchas temáticas que podríamos haber ahondado, pero bueno, es verdad que no queríamos tampoco pasarnos. Está bien que Mario haya dado voz a ese personaje femenino ultra importante de la obra, o sea, es un personaje principal. Sí, es principal, son los dos igual de importantes, uno por ser quizá el motor y la otra por ser... Bueno, se me ocurren diferentes formas de calificarla, pero... Ella quizás no sé, para mí siempre me ha parecido como ella es
él con ella intenta hacer de un individuo lo que intenta que sea con la nación. Exactamente. De quitarle a ella la venda, de intentar que sepa lo que está pasando, Eso pero es. evidentemente como es complicado hacerlo a un nivel, pues intenta que el individuo lo consiga y que a través de que un individuo pues se consiga. Y claro, a esto también nos lleva a la idea de cómo desde el anarquismo de Alan Moore y desde el trabajo del trabajo, las ideas de desobediencia civil, que por ejemplo recuperábamos antes de este Henry Thoreau, que es este autor estadounidense, habla de el individuo frente al sistema, del individuo frente al régimen, de la posibilidad de que cada una de las personas tengamos esa fuerza como para rebelarnos y llevar a cabo una revolución. Este mensaje a mí también me parece muy potente, muy potente. Cabe destacar, si es necesario, que creo que no, que evidentemente Mario y yo no estamos a favor de ningún acto terrorista ni la violencia para conseguir el cambio, que quede claro, vamos, que evidentemente apoyamos la revolución o apoyamos el cambio frente a unos estados totalitarios que mantengan, pero evidentemente no apoyamos que... Apoyamos la acción directa no violenta, pero no la violencia. Claro. Y bueno, con esto vamos finalizando este primer vídeo, como digo, de esta nueva sección, que creo que también hemos comenzado con un cómic que igual no podía ser mejor, porque hay cómics que son fundamentales y que dan para hablar más, quizá para hablar menos, pero creo que V da para hablar mucho y que deseo que los que no la conocierais, si ya habéis visto el vídeo, os entre la curiosidad de tenerla y de leerla, porque como digo, es una obra fundamental que sale de su propio medio. Es una obra, cuando ya son obras de este nivel, ya se salen de la burbuja de lo que es un mero cómic y entras en un producto cultural esencial, como creo que es el que es. Un producto cultural que, por ejemplo, ha llegado todavía al siglo XXI con Anonymous y Bueno, sí, todos estos movimientos de protesta que ha sido reutilizada y que no he leído bien, pero en La Casa de Papel, la serie de Netflix, también usan una serie de máscaras que nunca he leído sobre ellas, pero siempre he pensado en V también. Sí. Pues eso, que eso es una obra bárbara, es una obra magna y bueno, que eso que seguiremos en otros vídeos rescatando. Rescatando no creo que haga falta de estas obras, porque por suerte son obras que nunca salen de los mejores, pero bueno, la verdad que hay obras que quizás, bueno, pues, hay que darles una nueva voz, porque a pesar de ser clásicos y fundamentales, pues no está mal que de vez en cuando se les rescate otra vez para darles un nuevo vistazo. Para leerlos de vez en cuando. Yo la verdad que me gustaría que en comentarios o cuando habléis con Alex en la tienda, aquellos que tenéis más comunicación, que a ver qué tal os ha parecido. Porque es verdad que la idea original pues fue pensar que había mucha información que nosotros desconocíamos y que nos parecía muy interesante para generar un contenido de cero. Bueno, de cero, entendednos, de hacer este vídeo. Entonces, yo espero que haya gustado y esperemos que que hayamos generado cierta información que otras personas no tenían. Veamos a ver qué tal ha sido y ojalá que guste. Pues sí, este vídeo, Mario, se emite un domingo. Entonces tenemos que dar una pequeña pausa para nuestra sección Muy bien. My Best Friend. Bueno, pues aquí estoy para la sección My Best Friend. Ya sabéis, sección en la que mencionamos algunos pocos de los que nos compráis en tienda en web donde la semana, siempre insistiendo en que agradezco a todos y a todas al infinito. Tengo por aquí, de la página web, tengo a Jesús P, que pillaste Hellblazer Demi Drano 3, esa colección que ya es complicada de conseguir, pero aquí tenemos todavía ejemplares, gracias Jesús. Como a Odena E, que dice dos pedidos, pero de ahí menciono The Boxer 1, novedad de Norma del mes que viene, y La bendición oficial del cielo, que es la novela ligera que sale el mes que viene de la misma autora de Gran Maestro de la Cultivación Demoníaca, que también tiene edición especial y normal. Gracias, Odena. Y también a Rafael L, que piaste también para añadir a un pedido el paciente edición especial. Y por tienda tengo a David G. David, grande. Piaste Biblioteca Marvel Spearman número 7, José Antonio M, Valhalian de Black Iron. No ha ido mal este manga, ¿eh? Y Mar R, con Tokyo Revengers 2 y un tomo de Jujutsu Kaisen que no entiendo cuál he puesto, así que un tomo de ellos, creo que el 18, no sé. En fin, a estos y a todos y todas, de verdad, mil gracias. Y bueno, ahora ya vuelvo para terminar este vídeo. Ya sabéis que, como insisto, esta obra está en nuestra página web, infinitycomics.es, en todos sus formatos. También lo tenéis, evidentemente, en nuestra tienda, en Madrid, en Caileras número 2. Como siempre, porfi, darnos like, seguirnos si aún no lo hacéis, campanita, para que sabéis de cada vez que hacemos un nuevo vídeo. También estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook.
Y nada, por aquí me despido dándole a Mario las gracias por haberme animado a hacer esta sección, porque como digo, me gustó mucho, porque por tiempo, por circunstancias, quizás nunca haya ahondado tanto en una obra como lo hemos hecho en esta, y me gusta esto, la verdad. Me gusta no solamente hablar de qué tal es el dibujo, qué tal es la historia, que quizás es la capa más, sino bueno, conocer el caldo de cultivo de cómo una obra se forma, cómo se genera, quién está detrás de ella, que argumentaba hasta el producto final, que fue en este caso esto, pero creo que es muy interesante, así que guay, por haberlo hecho, Mario. Unas últimas palabras. Ha sido un gusto. El mes que viene esperemos volver con otra más, que si nada falla será en este caso una de Frank Miller, por continuar con ahí arriba. Bueno, nada, yo por mi parte con ganas de leeros en comentarios si habéis descubierto cosas nuevas, si queréis añadir cosas interesantes que no hayamos comentado, y también, igual que, aunque no he dicho la obra, pero que si queréis comentar qué otras obras queréis que aquí trabajemos en ellas y que os traigamos un material un pelín más trabajado en casa, pues que yo por mi parte encantado de seguir al otro lado. Sí, señor. Y bueno, ya, con V en nuestras manos me despido de ti, Mario. Gracias, nos vemos pronto en el canal, confío que en un mes como tarde. Ojalá que sí. Y a lo demás, gracias como siempre por vernos y nos vemos muy pronto en la tienda o en otro vídeo. Chao. Adiós.